Hola amigos, ella es Magdi Y ella es Carol. y esto es Profundicemos en el tema. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de una enfermedad poco común llamada la acromatopsia. Que yo diría más como una condición, em, pero sí, es algo que está presente aquí en este momento. Se nos ocurrió hablar de este tema porque en nuestro video pasado, por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo. Hablábamos acerca de lo diferente que somos a nivel cultural, costumbres. Hoy vamos a hablar de la cromatoxia porque es otra cosa que siento que como que nos diferencia, pero que a la vez ha sido bonito porque nos ha unido. Para los que no saben, Magdi tiene esta condición médica, la cromatoxia. Para empezar, Magdi, ¿te gustaría explicarnos más o menos qué es la cromatoxia? Bueno, la cromatopsia es, como ya dijimos, es una condición que abarca varias cosas, aspectos, digámoslo así, y es la ausencia de los colores, de la visión al color, que de hecho etimológicamente la palabra cromatopsia tiene que ver con eso, ausencia de visión a color, ¿sí? Esa cromatopsia. También implica otras cosas como el deslumbramiento, también está el nixtasmos, que es el movimiento involuntario de las pupilas, y también la baja visión. Creo que respondería por si alguien acá viendo el video se pregunta en qué se diferencia la cromatoxia al daltonismo, ¿cierto? Que ser Ujú. daltónico es no distinguir ciertos Ciertos colores. colores, Ujú. unos cuantos, pero el acromatóxico, digámoslo que por explicarlo de alguna manera, es como un daltonismo a grado máximo, ¿sí? O total, ¿sí? Porque no se ve ningún color, no se diferencia ningún color. Esto le va a permitir conocer un poquito más, porque ella sí mueve a veces los ojitos involuntariamente. O si algunos la ven por ahí por la calle con sus gafas, más adelante vamos a hablar de eso, o sus lentes, que Ujú. dicen, uy, qué mujer tan cifrina. En realidad no, lo lleva por su condición médica. Bien, nos gustaría que nos contaras un poquito cuándo y en qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías la cromatoxia. Bueno, empiezo por contar que tanto mi hermano como yo nacimos con la misma condición. Mi hermano era mayor que yo, entonces a él se lo diagnosticaron primero. Cuando yo ya nací, pues él ya estaba, digámoslo así, en estudio. ¿Y qué Eso edad tenía fue, él? él estaba pequeño, no recuerdo exactamente cuántos años, pero estaba bebé, digamos. Pero resulta que en esa época, pues uno no era consciente de esa enfermedad, de la condición, de muchas cosas. Mis padres tampoco tenían mucho conocimiento en esa época, pues no había mucha información al respecto. Entonces simplemente se quedó como en la palabra, sí, ellos tienen acromatopsia, pero no como que ahondaron en la situación, en lo que implicaba, en las ayudas que se podían tener. Entonces, bueno, eso se quedó así. Ya tiempo después, cuando estudié haciendo las prácticas, una compañera me habló de un libro que se llama La isla de los ciegos al color, de hecho, para que lo lean si quieren saber un poquito más. Es un libro que habla exactamente o relata pues como la historia real de es un chico que también era cromatóxico y se fue a viajar con el escritor del libro a una isla donde la mayor cantidad de personas, de habitantes de la isla, tienen esa condición. Se llama Pingela, la isla. Entonces el libro relata pues cómo ellos hicieron el recorrido, las personas que conocieron, eh, cómo perciben las personas de esa isla la vida a pesar de la condición. Bueno, entonces la chica me pareció muy curioso porque normalmente cuando alguien me veía por primera vez acercarme hacia las cosas o sí, por ejemplo en el caso de ella el computador, lo común es que siempre le digan a uno, pero ¿por qué te acercas tanto? O ¿por qué no usas gafas o algo así? Pero yo veía que ya no, ella simplemente me ayudaba, ta, ta, ta. Al pasar el tiempo, ella me comentó ya de este libro, me lo prestó de hecho, me lo devoré todo en una noche. Recuerdo mucho que me lo devoré todo en una noche porque me sentí muy identificada con lo que decía el libro, todas las experiencias, las ¿Qué historias edad que se tenías? cuentan. Ahí tenía 22 años. Entonces ya ahí, ya como que
realmente puedo decir que ahí descubrí que ¿Entendiste o qué era? entendí que tenía cromatopsia y qué era la ¿Y cuál fue tu cromatopsia. reacción? No, yo quedé impactada porque normalmente uno, o por lo menos en mi caso, yo siempre decía, no, pues es que yo tengo varias enfermedades de la Mm, visión y yo las como que las individualizabas. individualizaba, exacto. Cuando ya me di cuenta que todo era parte de la cromatopsia y que no era la única que tenía esta condición, que hay muchas personas que viven a nivel mundial con esta condición, entonces ya uno como que se siente, bueno, hay alguien que quizás también me entienda, hay alguien que ha vivido lo que yo he vivido, quizás puedo charlar con personas así y sus experiencias también me ayuden a mí. Entonces, como que descansa uno un poquito. Y sobre todo que para ese punto ya habías perdido a tu hermano, que era otra persona que podía Exacto. entender. Ujú. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia? O sea, cuando lo hablaste con tu mamá, ¿la hablaste con ella de ese libro? Mi mamá se sintió muy contenta por mi reacción. Yo creo que ellas como que ya han visto cómo uno ha sobrellevado la situación, entonces ya no, y pues ya uno adulto, entonces no es como mucho el impacto que causa en ellos como papás. Pero se alegró por ti. Ujú. La gente compara mucho a la cromatopsia, lo que yo he leído, he investigado desde que soy amiga de Magdi, como a ver el mundo como si fuera una película así antigua, blanco y negro, ¿sabes? Ujú. Desde tu descripción precisa, ¿lo verías así? ¿O cómo lo describirías? Es que es difícil para uno como decir sí o no, porque al fin y al cabo esa ha sido mi vida. Si es una película de blanco y negro, es como si yo hubiera vivido toda mi vida en una película blanco y negro. Entonces es muy difícil decir sí o no porque no sabría decirte cómo es ¿Con lo qué más contrario. compararlo? Ujú, Sí, exacto. sí, creo que te entiendo. Bueno, además de la falta de color, la cromatoxia también a menudo influye en la baja agudeza visual y también en algo que le llaman la fotofobia, o eso es lo que leí, que es como esa sensibilidad a la luz, ¿cierto? Bueno, la fotofobia, más que fotofobia, se llama hemeralopía y es como el deslumbramiento, porque la fotofobia es como el fastidio o el rechazo hacia la luz, pero la hemeralopía es el deslumbramiento. Te lo pongo en palabras así como muy simples, es como cuando se te vela una foto. Entonces, el salir a la luz para nosotros es así como demasiada luz para nuestra visión o para nuestros ojos. Lo de la baja visión siempre es complicado, sobre todo cuando tienes que ver, por ejemplo, tableros de menú en el restaurante para ver los detalles pequeños en el televisor, ¿sí? Si estás de lejos. El deslumbramiento o la hemeralopía, pues tiene mucho que ver cuando uno sale, si no tiene los lentes o los filtros adecuados, entonces, digámoslo así, que te sientes como torpe andando en la calle, porque es como si estuvieras viendo una película en varios clics por parpadeos. No tienes una visión fluida, sino que es como entrecortada. La visión periférica también es reducida, es muy reducida. Entonces, entre más luz haya, más se reduce la periferia. Mm. Y pues a veces uno está en el sol y viene alguien por la parte de al lado a darte la mano o algo así, entonces es como complicado, a veces puedes pasar por creído, por antipático ante la gente porque quizás viene alguien y no alcanzas a distinguir quién es y pasa y si de pronto te hace señas o te hace algún saludo de lejos, no, No no entiendes. diferencias. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vida diaria, los retos en la práctica. De ama de casa, diría que lo que más me cuesta es las cosas que tienen que ver mucho con la visión. Por ejemplo, en la cocina, tengo que utilizar mucho el tacto para cortar, obviamente a la distancia que uno corte o lo que uno esté cortando. Entonces uno se guía mucho por el tacto. Obviamente el riesgo es mayor. Pero de resto no, ya es como adaptación, igual es toda la vida. Imagínate ya más de 40 años uno adaptándose a una situación. Ya como que uno aprende a convivir con ello y no tiene pues como mayor problema.
Hay cosas en las que sí, por ejemplo, en el abordar de un bus, un transporte público. En cuanto a los colores, por ejemplo, me ha pasado, he visto que los tableros de numeración, cuando uno va a las citas médicas, así, el tablero es de color negro, creo que es, y las letras son rojas. Imposible para mí diferenciar el número en esos tableros. Entonces, en esos casos, pues se necesita ayuda. ¿En qué número va? Ujú. Y a la hora de vestirte, porque yo me acuerdo que cuando nos conocimos, eso era lo que... Yo nunca he visto a Magdi que ella esté como, que no combine su ropa. Y yo, ¿cómo hace? Creo que yo me guío mucho como por las tonalidades y ya es como un conocimiento lógico. Algo que me decía, recuerdo mucho mi papá, era que normalmente las tonalidades claras pegaban con las oscuras. Yo siempre me guío como por eso y aparte de eso, pues como utilizo como colores muy neutros. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para combinar? O sea, ¿cómo saben ustedes cuando algo combina y algo no combina? Bueno, porque existe algo que se llama el círculo cromático. Este círculo cromático se divide en dos, que están los colores cálidos y están los colores fríos. Hay reglas dentro del círculo cromático que nos permite saber qué color es cálido que combina con otro cálido, qué color es frío que combina con otro frío, o qué excepciones existen a la regla. Por ejemplo, esos colores que están un color enfrente del otro dentro del círculo cromático combinan el uno con el otro. Entonces eso como que ayuda. Y bueno, también un poco la lógica, ¿no? Ya de por sí de tanto hacerlo la repetición. Ujú. Sí, pero a la vista obviamente uno dice, no, pues este no combina con este. Pero podrías decir que todos los que son de tipo cálido combinan entre Entre sí sí, sí. y todos los de tipo frío. Fríos combinan entre sí. Ah, Aunque ok. algunos son más arriesgados que otros. Pero sí. De pronto sí es también como eso, conocimiento y lógica, lo Ujú. que me ha ayudado en eso. Y al hacer las compras, por ejemplo. En algunos casos sí necesito ayuda. Mi esposo me ayuda bastante, mi mamá, o también pues pedir la ayuda de la persona que esté vendiendo. Pero normalmente voy como buscando algo específico, un color específico. Entonces, si de pronto tengo un pantalón, digamos, verde y quiero tener una blusa amarilla para ese pantalón, combinarlo, porque como dices tú, es como entre los mismos gama de colores. Entonces, simplemente pregunto, ¿no? Una blusa amarilla, por favor. Entonces ya la chica que esté vendiendo me la muestra. O si hay algo que me llame mucho la atención, ha pasado, de hecho, ha pasado que hay algo que me llame mucho la atención y yo digo, ay, tan bonito esa prenda. Y mi esposo me voltea a mirar y me dice, no, esos colores no. Sí, pero pues a mí me llama la atención el contraste y él ya sabe qué colores tiene, entonces a veces no. Sí, creo que Jair también es clave en el tiempo que llevamos conociéndonos y de amigas me he dado cuenta que Jair es clave también. Le ha tocado aprender tics de moda y de combinación también. Entonces es como un conjunto entre lo que Magdi ya sabe y lo que Jair también ha ido aprendiendo en estos 16 años de casados. Y hoy en día pues hay muchas más ayudas, ¿no? Está ChatGPT. Hay otro tipo de ayudas también. Tú puedes tomar una foto de una prenda y decirle qué color es este, si no, si no estás ahí. O decirle tengo una blusa o un pantalón de tal color, ¿Qué color me ¿qué recomiendas? color me recomiendas Que combinar? combine. Bueno, hablábamos ahorita que la luz brillante es un gran problema. Entonces la pregunta sería, ¿qué estrategias o ayudas técnicas utilizas para manejar el deslumbramiento? Dentro de mi casa, por ejemplo, las cortinas normalmente siempre las consigo gruesitas, con el fin de que No entre cubran tanta luz. bastante y no entre tanta luz. También utilizo lo que hablábamos ahora, los filtros que deben ser de color rojo o por esa tonalidad más o menos, o por esa gama pues de color, entre zapote o naranja y rojo, para que puedan bloquear bien la luz. Pues a veces utilizo accesorios, gorros, sombreros, ¿sí? Como para que me cubran un poquito más y no tenga como el problema de la luz. Y normalmente prefiero salir de noche. Por ejemplo, Magdi cuando necesita ver algo muy lejos, ella carga un binocular. Si necesita distinguir el rostro a alguien que está muy lejos, ella carga un binocular O también a veces usa el celular y entonces le hace zoom. Le hace zoom al celular para poder ver a alguien que está O hasta en el mismo lejos. teléfono, ¿no? Hoy en día ya hay algo que se llama accesibilidad.
en la configuración del teléfono y esa accesibilidad pues tiene la opción de zoom. Entonces, por ejemplo, hay cosas que en el teléfono, pues el modo del teléfono sí, obviamente tiene que estar configurado a tu modo, a tu visión. Pero hay cosas que por más que uno quiera están muy pequeñitas, entonces hay algo que se llama zoom, entonces ya uno con esa opción puede ampliar lo que necesite ver ahí en la pantalla. Ujú. Entonces, yo que te haya visto gafas, el binocular y el teléfono, que lo usas mucho, el zoom del teléfono. Hay personas en España, en otros países, que han implementado dos tipos de bastones. Está el de los invidentes, hay uno que es blanco y hay otro que es verde, que es el de los invidentes, totalmente invidentes, y está el otro, del otro color, que es para las personas con baja visión. Entonces hay algunos acromatópsicos que deciden tener el de baja visión. Sí, de hecho, también a veces llevan botones identificándose como persona de baja visión para que en caso tal de que en la calle te vean y pues a la hora de pasar la calle o si necesitas abordar un transporte o algo así, pues la persona ya sepa que eres de baja visión y te puedan ayudar. En mi caso, no, pues acá todavía no, no hemos llegado hasta ese nivel de conocimiento y de como de cultura. Mucha gente no se da cuenta, o bueno, si se ponen a pensar un poquito en esta condición, se dan cuenta de que la comunicación puede verse afectada. Magdi decía un poquito ahorita que, por ejemplo, la visión periférica, pero a mí me gustaría añadir que también nos pasa mucho el lenguaje corporal. Es muy difícil para ti leer mi lenguaje corporal y también las expresiones faciales. Cuando algo, o sobre todo cuando la iluminación no es adecuada, ¿cierto? O no me estás mirando fijamente. Entonces vamos en la calle y yo quiero decirle, no sé, pasó una muchacha con unos zapatos muy bonitos, entonces yo quiero hacerle señas sin que la muchacha se dé cuenta. No, no hay manera. Y a veces pasa y cuando ya, nada, te iba a decir algo, pero ya me morí. Entonces, sí, ¿cómo, en qué ámbitos así tú sientes que se ve afectada tu comunicación, tanto en amigos? Aunque tú mencionaste un poquito ya eso, que a veces algunas personas pueden creer, pasar por Sí, creída. de hecho tengo la experiencia con mi esposo cuando recién nos conocimos. Él estaba parado a contraluz. Entonces, claro, él me estiró la mano y los amigos, pues yo saludé a todos los amigos y él me estiró la mano y yo no lo vi. Claro, la luz me encandiló y yo solamente veía las sombras. Entonces no vi que él me estaba estirando la mano, yo seguí de largo. Y lo enganchaste con eso, porque esta me ignora, esta es la mía. Y de hecho, sí, él dice que él en ese momento pensó, ay, tan creída. Ay, excuse me. Sí, Ah, sí, nos suele pasa. pasar. Y ahorita, de hecho, veníamos caminando en el centro y pasa alguien conocido y pasa de largo. Magdi pasa de largo. Yo tengo que decir prácticamente fuerte, hola, fulanito, para que ella como que se regrese y diga, ay, hola. Pasa alguien conocido, sí. Entonces sí se afecta un poquito la comunicación. Así como les digo, vamos en la calle y... Y como es algo que normalmente no se nota, o sea, no, a simple vista no lo vas a notar, entonces todo el mundo va a pensar que es eso, por creído, pero normalmente lo hacen por desconocimiento, ¿no? O digan No ustedes aquí en conocen. los comentarios si, basándose en los videos anteriores que han visto, habían notado algo. Mm, Por ejemplo, yo, si Magdi no me lo hubiera dicho, no hubiese sabido. sí, igual pasa con los lentes, todo el mundo me ve con los lentes como son de color, entonces me preguntan, ay, pero tan fashionista. Ajá, por ejemplo. Hablemos un poquito a nivel del trabajo. Magdi, bueno, ¿cómo se llama tu Groomer. profesión? Groomer, soy comunicadora social por profesión, soy acromatópsica de nacimiento y groomer por pasión. Mi groomer por pasión. Magdi ama los animales y por lo tanto estudió todo lo que tiene que ver con el tema de estética canina. De hecho, tiene una empresa llamada Wikipet. Si quieren más información del tema, dejen en los comentarios. Entonces, te estás bañando a un perrito, cortándole las uñas, en fin, todo lo que haces. ¿Cómo has tenido que adaptar o qué modificaciones has tenido que hacer en tu trabajo para tener éxito en tu trabajo?
De hecho, hay muchas cosas que sí he tenido que hacer. Por ejemplo, el nivel de la mesa. Normalmente conseguir una mesa estática es como lo que uno normalmente haría de primerazo, porque las mesas que son hidráulicas son siempre costositas. Pero a mí desde el principio sí o sí me tocaba, porque la mesa me permite tener el nivel, el perro al nivel que yo necesite para poder tener la visión, para poder estar allí cortándole el cabello sin necesidad de correr ningún riesgo. Por ejemplo, a la hora de cortarle las uñas, entonces uno tiene que tener más. Yo digo que en mi caso, lo que para un groomer es una hora, digámoslo, para mí requiere hora y media. ¿Sí? O sea, requiere un poquito más de tiempo porque en mi caso necesariamente hay que tener más cuidado al detalle. Cuando me mencionabas ahorita lo de la visión periférica, ¿eso incluye solamente los lados o hacia abajo también tienes un punto en el que, un punto ciego? Sí, yo creo que sí, hacia También tienes abajo un... también. entonces por eso dice que la mesa debe estar como a un... Ujú, también. Entonces, bueno, vamos a decirlo así de manera coloquial. Yo siento que lo ilustro así como cuando a los caballos le ponen algo acá, ¿Verdad? ¿cierto? Para que no Sí, vean. sí. Entonces imagínate tú con algo aquí y algo aquí. Entonces tú ves este cuadro, va pasando alguien acá, no lo ves. Tienes al perrito para bañarlo muy acá, no lo ves, porque tienes como una banda acá, Sí, ¿cierto? tendrías que agachar Tendrías que necesariamente la cabeza agacharte. para poder ver cierto. Ujú. Sobre todo la mesa, dirías que es lo más... Sí, y la iluminación, ¿no? Tiene que ser en un cuarto con una iluminación moderada como para que pueda tener la visión necesaria, obviamente, pero no al grado de que me encandile la luz. Ujú. ¿Cómo manejas el tema de la seguridad al cruzar la calle? Porque estos pasos peatonales, por ejemplo, tienen semáforos y todos son con colores, amarillo, verde o rojo. Pues hoy en día hay una ayuda muy buena y es que los semáforos peatonales ya se han diseñado incluso para personas invidentes y tienen un sonido, ¿no? Ujú. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de cuál es el sonido de siga y cuál es el sonido de pare. Eso es una ayuda. Cuando no hay ese tipo de semáforos que suele pasar acá en Colombia también, lo que hago es esperar a que alguien también vaya a pasar y como que irme Dejarte con esa guiar. persona. Ok. Bien, hay cosas sencillas que el resto de la gente pudiera ver como algo normal, darlas por sentado, pero que a ti te pueden hacer una ilusión especial. ¿Cómo cuál sería? Bueno, hay cosas como salir a la calle de día sola, que para mí es el llegar nuevamente a casa es un logro. Y no haber pasado un fiasco, no haber pasado una vergüenza o algo así, es un logro. Entonces sí, para la gente es común, normal salir a la calle solo, poderse movilizar, pero para uno es de cuidado, de esfuerzo, bueno, sí es un logro. Si pudieras hablar con alguien que, digamos, en este preciso momento lo diagnosticaron con acromatopsia, ¿qué mensaje le darías a esa persona? De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con personas que, bueno, no tanto que la acaban de diagnosticar, pero sí sobre todo con jóvenes que están pasando como en la etapa más difícil, porque yo digo que la etapa más difícil es como en la adolescencia, sobre todo porque está uno en la época del bullying, del colegio, bueno, en la etapa del enamoramiento. Entonces, lo que normalmente les digo es atreverse a hablar, porque de hecho a mí me pasó. No hablé o no contaba normalmente lo que me pasaba, lo que sufría o pues de lo que tenía. Y eso hacía que las cosas se volvieran más difíciles para mí en el colegio, con los amigos. Entonces, claro, para mí importante que hablen, que les manifiesten, que se informen primero y que le manifiesten a los demás en qué consiste, qué implica, para que los demás puedan entender. Y si una persona no te quiere entender o no, pues no, ya no es tu amigo, ya.
bueno, me imagino muchas veces has tenido que explicar qué es la cromatoxia y aún así has sentido que alguien no te entiende o que de pronto hasta crea un mito. Normalmente los mitos sí, y suele pasar cuando recién cuentas, lo primero que te dicen, porque lo que más impacta de hecho ni siquiera es la baja visión, para las demás personas no impacta tanto lo de la baja visión o lo del sol, lo que más impacta en las demás personas es los colores, la ausencia de la visión a color. Entonces lo primero que te dicen, que de hecho me ha pasado casi siempre con las personas que me conocen y a las que Bueno, les cuento, me preguntan, ¿y tú cómo me ves? Porque yo soy negrito, o porque yo soy no sé qué, ajá. soy de tal color, ¿y tú cómo me ves? Yo te veo bien, o sea, yo te Yo veo te con veo con los los ojos. ojos. Sí, es como un mito, como si no ves colores, entonces no me puedes ver como la tonalidad de piel. Yo sí veo las tonalidades, yo lo que no veo son, no sé, son los colores, ¿no? Entonces no podría decir exactamente el Yo te veo color. oscurito, pudieras decir, yo te veo oscurito, te veo clarito. Exacto, sí. Sí, logro distinguir obviamente una persona de color a una persona blanca. Ujú. ¿Sí? O una persona trigueña, que digámoslo así, para mí es como un tono medio. Sí, entonces, de distinguirlo lo puedo distinguir. Eso es como un mito que se ha creado. Otra cosa que suele pasar es que cuando lo ven a uno en la calle, de pronto por X o Y razón llegan a la casa o tiene uno que salir sin lentes y lo ven a uno así, claro, uno entrecierra los ojos como para poder evitar el sol y lo primero que te dicen es, ay, te acabaste de levantar, tienes sueño. Sí, son cosas así que suelen pasar. Digamos, emocionalmente hablando, tú dirías que has tenido un periodo en el que debido a la cromatoxia te has sentido muy triste. La época de adolescencia, los niños o los adolescentes suelen ser muy crueles y la época del bullying es fuerte, pesada. Sobre todo porque en esa época, como te decía, no tenía claro exactamente qué era lo que yo padecía, lo que tenía o qué implicaba. Bueno, entonces, la falta de desinformación también, eso implicaba que no tenía las ayudas adecuadas. Y al no tener las ayudas adecuadas, pues todo era más complicado para mí. Entonces, por ejemplo, me tocaba hacer educación física y era sin lentes de sol y eso para mí era mortal. Caídas, eh, pegadas de balones en la cara, o sea, cosas así. Entonces, imagínate los demás niños, todo eso lo ven, es Y se como, ríen, claro, como como una torpeza. burla. Ujú, Ujú. entonces, muchas cosas como esas, y en esa época. En cuanto a contarle a las personas, de pronto sí me ha pasado que hay personas que como que, ay, no, sí, como que tú eres la rarita, Mm, pero la verdad es que ya uno empieza como a ver que en lo diferente también hay ujú. cosas especiales. ¿Cómo te afectó cuando, bueno, ya nos contaste una experiencia cuando te conociste con tu esposo, pero ¿cómo fue? O sea, cuando estaba adolescente no, nunca quería como contarle a las personas y de hecho cuando uno estaba pues en esa época de que, ay, que le gustaba el niño y que fue muy difícil para mí, por ejemplo, mi primer novio, yo miré y busqué la manera de cómo evitar contarle hasta que llegó la época en que sí o sí tocó. Recuerdo mucho que fue por un día que él quiso regalarme unos aretes y me llevó a comprar los aretes. Entonces él me dijo, ¿cuáles te parecen más bonitos? ¿De qué color te sirven? Y yo, Entonces ahí ya me tocó decirle, yo no, lo que pasa es que yo no veo color, y bueno, ¿Y cómo reaccionó? él se quedó impactado, claro, se quedó impactado, pero pues no fue como muy, sigamos en la conversación, sigamos el tema, pero No, pues logró quizás se entender. sintió mal por... Sí, hay personas que piensan eso, que como que si te sigo preguntando te vas a sentir incómoda. A veces no, a veces depende de las preguntas, para uno es importante, porque
Porque las preguntas cuando son genuinas, cuando son porque Por realmente saber, por quieres conocerte, de verdad. entender la situación, bien. Cuando ya es como por chiste, como por sacarte cuento, pues eso sí ya de pronto pueda molestar. Bueno, en mi caso puede que algunas cosas sí, algunas no. Pero cuando las preguntas son porque quieres entender, para uno es mejor, claro, porque obviamente ya vas a estar como en la misma onda, ¿no? Como en la misma sintonía conmigo. Bueno, ni tanto. Bueno, Ni tanto porque todavía me pasa mucho que yo le digo, Maggie, pásame esto. Eso que está ahí, lo que está al lado de la cesta morada. Y me di, no veo cuál, no sé cuál es la cesta morada. Entonces, como que reacciono yo, ay, cierto. O sea, se me va. Sí, estamos en la misma sintonía, digamos, ¿cómo se podría decir? Textualmente hablando, pero sí, en la práctica nos pasan muchas cosas chistosas y nos morimos de la risa. De así. hecho, una anécdota que tenemos muy chistosa, ella se sirvió agua aquí en mi casa y estaba tomando agüita. Pero de repente estábamos haciendo videollamada con una amiga y al rato ya no consigue el vaso. Yo no sé la verdad, todas estas, si fue que yo lo moví o ella misma lo movió, no sé, no sabemos qué pasó. Lo cierto es que ella no consigue el vaso y me dice, Carol, yo estaba tomando agua en un vaso que estaba aquí, un vasito amarillo. Y yo, un vasito amarillo, yo hasta me puse a pensar, yo tengo vasos amarillos, tengo pocillos amarillos, pero vasos amarillos no. Pero en el momento yo busqué el vaso amarillo y busqué el vaso amarillo porque ahí Maggie estaba tomando de su agua. Nada, no conseguimos el vaso amarillo. Y después como de media hora, 40 minutos, yo caigo en cuenta y yo le digo, oye, ¿y tú cómo sabes que el vaso era amarillo? Y porque yo a todas estas yo no tengo un vaso amarillo, claro, yo estaba creída que sí era un vaso amarillo porque no sé, de mi subconsciente, yo dije, no, Ajá. pues lógico, ella me va a decir que un vaso amarillo y tiene que ser amarillo, no me va a estar mintiendo. El vaso no era amarillo, el vaso siempre fue celeste, azul celeste, Le y duramos mucho rato buscando el vaso amarillo. pasa muy seguido con mi mamá, de hecho. Yo siempre le atribuyo colores a las cosas de acuerdo a las tonalidades que yo veo. Entonces, con mi mamá es, mami, la coquita roja. Y ya, ¿cuál coquita roja? Ujú. Es café, por decir algo. Pero es porque para mí, a mi percepción, el tono del objeto es similar a algo que anteriormente alguien me ha dicho, esto es de tal color, es Ujú. de color rojo, es de color amarillo. Sí, la tonalidad se me parece mucho, entonces yo le atribuyo como el color a eso. Y me acabo de acordar de otra cosa que nos pasó, de hecho nos pasó hoy, hablando de la visión periférica. Iba pasando un señor, bueno, y también como se podría decir también de la De la baja ausencia, sí, de visión. la baja Ujú. visión. El señor iba pasando, iba hablando. Se Se rió rió. durísimo mientras pasó por el lado de nosotros. Maggie me miró y hizo esta cara. Ese señor está loco, va hablando solo. Y yo volteé a ver al señor y le digo, no, lleva audífonos. Pero claro, Maggie ve un audífono, eran negros. Quizás lo interpretó como con el hueco donde estaba, no Sí, no, sé. y de pronto pues por lo que eran inalámbricos también, entonces Ajá, no los percibí, no los vi. nada. Pero sí, o sea, los audífonos eran visibles, pero claro, como... Y no pasó tampoco tan lejos, No, de pero fue pronto por la demasiado. luz también, De que pronto la hace luz, mucho ajá, la sombra de la persona, más no los detalles del rostro. ajá. Bueno, y como decía, entonces sí, lo que Magdi decía, pues, digamos, textualmente hablando o teóricamente hablando, sí, uno tiene como la teoría en la mente de que no ve los colores, pero en la práctica nos pasan muchas cosas chistosas por olvidarnos de eso. Algo que me ha llamado mucho la atención y de hecho valoro mucho de Carol y de, bueno, de otras personas también, obviamente, pero aquí hablando con Carol, cuando tiene una condición diferente, uno no quiere sentirse tan diferente, o sea, a pesar de como decíamos ahora, pues en lo diferente Es algo también hay, especial. Ujú. pero uno quisiera poder hacer las cosas por sí mismo y tratar de como valorar lo que uno hace por cuenta propia.
Entonces, algo que valoro mucho de las personas es cuando dejan, Confía en ti, dejan que tu yo pueda capacidad. hacer las cosas a mi manera, pero que las haga, ¿sí? Obviamente, hay cosas en las que, claro, hay personas que sí están como muy atentas al cuidado, por ejemplo, a la hora de pasar una calle, entonces muchos me dicen, ve, cuidado, espérate que pase el carro, ¿sí? Pero es como incómodo, eso sí me parece incómodo cuando alguien ya como que exagera con el cuidado, como que no, si tú no ves, entonces te vas a caer todo el tiempo, te vas a estrellar todo el tiempo, Puede cruzar la línea de sobreprotegerte. hacerte sentir como inservible o inútil. Exactamente. No, de hecho, por ejemplo, en la edición de video, Magdi me ayuda muchísimo en la edición de video. Obviamente, por ejemplo, si se fijaron en el video pasado, hay algunas escenas que para hacerle la idea de que estaba hablando Jair o que nos chismeaba algo, entonces pusimos las escenas en grises, esas partes, entonces Magdi me decía, busca y pon esta escena en gris, porque para ella es difícil como que Saber distinguir cómo. de una escena y la otra. Pero no, es muy buena en la mayoría de las cosas que hace, entonces también es que es muy fácil, no, como no pensar en eso constantemente, se hace muy fácil. No, pues hasta el punto de que nos pasan cosas chistosas con el color y a veces hasta lo olvidamos. Ella misma lo olvida. Para ti, ¿qué es un arco iris? Para mí un arco iris es luz, es el reflejo de la luz a mis ojos. ¿Pero te llama mucho la atención por los colores o por lo bonito, por la forma, por qué? No, los colores. Para mí un arco iris, Y en un atardecer. los colores. Mm. Sí, para mí, por ejemplo, un atardecer es muy bonito. Sí, porque yo me acuerdo una vez que tú dijiste algo así como que, ¡ah! ¡Qué hermoso ese atardecer! Bueno, en el momento sí, obviamente estaba hermoso, pero después yo hasta te pregunté, yo, ¿cómo así hermoso el atardecer? Pero tú no estás viendo los rojos, los anaranjados, los, mejor dicho, los Claro, porque amarillos. nosotros, bueno, hablo por mí y por la mayoría de los acromatóxicos, podemos disfrutar de las cosas de la vida y de hecho hay algo ahí impactante y me llama mucho la atención y es el hecho de que Dios nos haya creado a nosotros con esa capacidad de disfrutar de las cosas, no solamente con el sentido de la vista, sino que tenemos otros sentidos para poder disfrutarlas. En el caso mío, el atardecer me llama mucho la atención por el contraste y la forma como el sol va ocultándose y las líneas que deja en el firmamento, como en el cielo, como se forma ese contraste entre el cielo oscuro y el sol brillante, eso me llama mucho la atención. Hay muchas cosas, por ejemplo, las flores, de pronto digámoslo así, los árboles o cosas que son como muy parejo, uniforme, sí, no me llaman tanto la atención, pero cuando hay contrastes, sí. Por ejemplo, hay una hojita de una flor, no recuerdo cómo se llama, pero es una flor que alguien me dijo que era de un color fucsia en el centro y el borde es como un verde fluorescente o sí, un verde clarito. Me encanta esa Si hoja, encontramos esa flor, vamos a ponerla aquí para que ustedes sepan cuál está hablando me Magdi. encanta esa hoja por el contraste. Entonces, hay muchas cosas de las que puedo disfrutar, gracias a Dios, gracias a Jehová, porque todos los sentidos nos ayudan mucho para eso. Y hablando de eso, pues dicen que cuando uno pierde como la habilidad, o no sé cómo llamarle, en un sentido, como que gana habilidad en otro, o desarrolla más en otro sentido. Ujú. ¿Cuál sentido dirías tú que has desarrollado más? El oído, el oído, sí, es desde siempre creo que el oído ha sido uno de los sentidos más que más he desarrollado. Y también podría decir que el tacto, porque mientras que las personas normalmente buscan las cosas por los colores, uno podría decir, no, yo busco mis prendas no tanto por los colores, o sea, yo veo mi ropero y si voy a necesitar una blusa que yo sé que es verde, pero obviamente no la puedo buscar por el color, la busco por la textura. Mm, Los aretes, por ejemplo, el yo sé tacto que entonces también. los aretes, hay algunas que también tienen textura, entonces también uno se puede guiar por eso o por la forma. Mm. Entonces sí, el tacto y el oído. Para cerrar, si pudieras cambiar una cosa de cómo la sociedad ve o trata a las personas con acromatoxia, ¿cuál sería?
Uy, yo digo que sería como dar más información al respecto porque hay muchos, yo sé que todavía hay muchas personas que quizás no tienen el diagnóstico correcto y no tienen las ayudas adecuadas, entonces es importante información, mucha información al respecto. También debe haber como cierta igualdad en cuanto a condiciones, digámoslo así, laborales o de estudio, todo eso, porque hay ocasiones en que quizás uno se vea como discriminado Ah, discriminados. por el hecho de tener esa condición, ¿no? Entonces, te van a hacer como un lado, o si es en alguna entrevista o algo así, no, es que tú no puedes, bueno, dame la oportunidad, yo miro si puedo, si no puedo, pues está bien, pero por lo menos dame la oportunidad de intentarlo. Bueno, esperamos que hayamos respondido la mayoría, porque este es un tema bastante amplio, la mayoría de las preguntas que pudieran tener. Sin embargo, si se les ocurre otra, pues Las pueden dejar podemos ahí hacer, sí, en el podemos hacer una comentario. parte 2 de este video, si vemos oportuno. Y si no, pues le vamos respondiendo ahí en los comentarios. Magdi les responde ahí en los comentarios. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, recuerden darle like, compartirlo para que más personas también se informen de este tema y suscribirse al canal. Recuerden que allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Tocan allí y se suscriben. Y activen la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cuando subamos nuevo video. Y bueno, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.